Que la gracia y la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Continuamos con nuestro estudio sobre la idolatría en la era judaica. Vamos por la lección número 23. Hoy continuaremos estudiando al rey Josafat. Nos ubicamos en nuestra acostumbrada línea del tiempo. Estamos estudiando la etapa o la era del reino dividido. Recordemos que el reino se dividió en el año 975 a.C. y tenemos dos fechas donde cada reinado o cada reino llegó a su fin. En el 722 llega a su fin el reino de Israel cuando fueron llevados cautivos por los asirios, y en el 586 a.C. llega a su fin el reino de Judá cuando es llevado cautivo por los babilonios. Los reyes de Israel gobernaron desde el 975 al 722. Hubo 4 periodos. Durante estos 4 periodos gobernaron 19 reyes en 9 dinastías. Estamos estudiando la era del segundo periodo, donde la idolatría ha triunfado. Este periodo dura 38 años y en él hubo 4 reinados, una sola dinastía, la dinastía de Onri, de Acab, Ocosías y Joram. En los reyes de Judá, que gobernaron del 975 al 586, también lo vamos a estudiar en 4 periodos. Hubo 20 reyes y una sola dinastía, la casa de David. En el primer periodo, que es el que estamos estudiando, que va del 975 al 892, hubo una primera decadencia y un primer resurgimiento. Durante este periodo hubo 4 reinados, 83 años. Gobernaron Roboam, Abián, Asa y Josafat. Estamos estudiando los reyes de Judá y de Israel en forma paralela para un mejor estudio o para un mejor entendimiento de la historia de Israel. Por Israel hemos estudiado ya 7 de los 19 reyes que gobernaron durante 4 periodos. Hemos estudiado a Jeroboam, a Nadab, a Baasa, a Ela, Sinri, Onri y Acab, que fue el último rey de Israel que estudiamos. Ninguno de estos 19 reyes hicieron lo bueno delante de Dios. En este periodo la idolatría fue creciendo, al punto que Acab, el último rey que hemos estudiado, junto a su esposa Jezabel, eran adoradores de Baal y de Acera. Por Jerusalén hemos estudiado 4 de los 20 reyes, a Roboam, Abián, Asa y Josafat. De estos reyes estudiados hasta ahora, de Asa y Josafat, es de los que se dice que hicieron lo bueno delante de Dios. De hecho, de los 20 reyes que tuvo Judá, solo 7 actuaron de esa manera. En esta lección continuaremos estudiando por Judá al rey Josafat y por Israel al rey Ocosías, este último descendiente de Acab. Por parte de los profetas, recuerden que también estamos estudiando en paralelo a los profetas que ministraron durante estos reinados. Durante el reinado de Josafat y precisamente durante el reinado de Ocosías sigue ministrando Elías con un pronto sucesor, al cual le daremos hoy la introducción, al profeta Eliseo. Tenemos nuestro cuadro de los reyes de Judá y de los reyes de Israel. Reinado de Josafat. Josafat reinó 25 años en Judá. Comenzó a gobernar en el año 4 del reinado de Acab. Mientras en el reino de Israel había una gran sequía motivado al castigo impuesto por Dios por la idolatría y apostasía de Israel en los tiempos de Acab, Judá gozaba de gran prosperidad y, como estudiamos en la lección anterior, construyeron ciudades de aprovisionamiento. Las naciones enemigas les obsequiaron muchos regalos. Todo eso lo encontramos en 2 de Crónicas 17, 1 al 19. Fíjense que en un territorio como era la nación de Israel, con sus reinos divididos, en Israel había sequía y en el reino de Judá había abundancia. Todo iba bien hasta que Josafat
hizo alianza con Acab y con su malvada esposa Jezabel, dando a su hijo Corán en matrimonio con Atalía, hija de Acab y Jezabel. De esto estudiamos en la lección pasada y lo volveremos a tocar en las próximas lecciones. Eso lo encontramos en 2 Crónicas 18:1. Josafat acompañó a Acab hasta su muerte. Esta sucedió durante la guerra con Ben-Hadad II, rey de Siria. 2 Crónicas 18:2 al 34. Luego de la muerte de Acab, en el año 900 a.C., Josafat seguirá gobernando a Judá durante 8 años más, hasta el año 892 a.C. Vale la pena destacar que durante los 17 primeros años del gobierno de Josafat, Judá no estuvo en guerra. Fue Josafat el que hizo acompañar a Acab a guerrear contra los sirios. El Señor estaba disgustado con Josafat, no solo por la alianza hecha con Acab, sino por haber ido a la guerra, ya que le había dado a este rey tiempos de paz. Cuando el rey Josafat de Judá regresó a salvo a Jerusalén, todo esto después de la muerte de Acab, Jehú, hijo de Ananí el vidente, salió a recibirlo. ¿Por qué habría de ayudar a los perversos y amar a los que odian al Señor? Le preguntó el rey. Debido a lo que has hecho, el Señor está muy enojado contigo. 2 Crónicas 19:1 al 2. El Señor le había permitido a Josafat vivir en paz. Su alianza con Acab no solo hizo que fuera parte de una guerra que no le correspondía, sino que hizo que el mayor representante de los profetas de Dios, Elías, tuviese mayor temor por causa de su persecución, como lo estudiamos en la lección pasada. Recordemos que Elías no fue a consultar a Dios en el templo de Jerusalén precisamente por la alianza que había entre Josafat y Acab, por lo que Elías tuvo que ir hasta el monte Sinaí. Los últimos años del reinado de Josafat. 8 años más reinó Josafat sobre Judá después de la muerte de Acab. Sin embargo, hay algo bueno en ti, porque quitaste los postes dedicados a la diosa Acera por todo el territorio y has decidido buscar a Dios. Josafat vivía en Jerusalén, pero solía visitar a su gente y recorría el territorio desde Beerseba hasta la zona montañosa de Efraín para animar al pueblo a que volviera al Señor, Dios de sus antepasados. 2 Crónicas 19, 3 al 4. Nombró jueces en las ciudades fortificadas por toda la nación y les dijo: piensen siempre con cuidado antes de pronunciar juicio. Recuerden que no juzgan para agradar a la gente, sino para agradar al Señor. Él estará con ustedes cuando entreguen el veredicto para cada caso. Teman al Señor y juzguen con integridad, porque el Señor nuestro Dios no tolera que se tuerza la justicia, ni que se muestre parcialidad, ni que se acepte el soborno. En Jerusalén, Josafat nombró a algunos de los levitas y de los sacerdotes y de los jefes de los clanes de Israel para que sirviera como jueces en casos relacionados con las ordenanzas del Señor y en los conflictos civiles. Estas fueron las instrucciones que les dio. Ustedes deben actuar siempre con el temor del Señor, con fidelidad y con un corazón íntegro. 2 Crónicas 19, 5 al 9, Nueva Traducción Viviente. Cada vez que les llegue un caso de sus compatriotas que viven en ciudades distintas, ya sea de asesinato o de alguna otra violación de las leyes, los mandatos, los decretos y las ordenanzas de Dios, deben advertirles que no pequen contra el Señor, para que no se enoje con ustedes ni con ellos. Procedan así y no serán culpables. 2 Crónicas 19, 10. Amarías, el sumo sacerdote, tendrá la última palabra en todos los casos que tengan que ver con el Señor. Zebadías, hijo de Ismael, jefe de la tribu de Judá, tendrá la última palabra en todos los casos civiles.
Los levitas los ayudarán a asegurarse de que haga justicia. Anímense y cumplan con sus deberes y que el Señor esté con todos los que hacen lo correcto. Segunda de Crónicas 19:11. Un buen liderazgo instruye, un buen liderazgo edifica y forma un pueblo para que agrade a Dios en todos los ámbitos de la vida. Fíjense que una de las cosas que tuvo Josafat fue que dejó bien estipulado todo lo concerniente a los juicios, tanto civiles como los problemas espirituales o religiosos que se presentaran en Israel. Y se encargó de ayudar y de edificar a su pueblo. Luego vino la guerra contra los amonitas y los moabitas. Después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del Mar Muerto. Ya está en Hasezón Tamar. Este era otro nombre para Engadi. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. Segunda de Crónicas 20:1-3. Observamos el mapa. Toda esta gente venía de la parte oriental del Mar Muerto o del Mar Salado, el Mar de la Sal. Venían de Moab, amonitas, moabitas y algunos meunitas. Los meunitas eran descendientes de Edom. Fíjense que ninguno de los del lado occidental hacían guerra contra Judá. Al contrario, más bien les llevaban regalos, como decía el texto que leímos anteriormente. Son sus parientes, sus familiares, los que deciden hacerle guerra al rey Josafat. Recordemos que los amonitas y los moabitas eran descendientes de Lot. Los edomitas eran los descendientes de Esaú. Todos, de una u otra forma, familia de los israelitas. Judá tenía años de no ir a la guerra. Al menos los 17 años que estuvo reinando Josafat no había ido a la guerra. Josafat se había hecho de un buen ejército, según de Crónicas 17:14-19. Pero este no se comparaba en número con el de estas tres naciones, Moab, Amón y Edom, como dije anteriormente, los tres parientes de los hebreos. De modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor. Hoy día, hermanos, eso sería el equivalente a buscar la ayuda del Señor dentro de su pueblo, dentro de su iglesia. Un ejército de oración y ayuno. Y es interesante ver cómo toda esta pandemia del COVID ha ayudado a que mucha gente, muchos hermanos, por lo menos de Hispanoamérica, que es el territorio donde vivimos, nos hayamos conocidos unos a otros. Y es grato ver cómo se pide oración por un caso específico y hay hermanos de toda la iglesia en Hispanoamérica orando específicamente por esa situación. Qué bonito, hermanos, que podamos nosotros poder formar parte de este ejército de oración y de ayuno. Pero la oración y el ayuno jamás puede ser la última opción. Debe ser siempre la primera opción en todo momento. Hay gente que dicen expresiones como no nos queda otra sino orar, haciendo alusión a que la parte médica, por ejemplo, ya no tiene alternativa. Y eso es un craso error. La primera opción debe ser siempre orar. No decir ya no queda otra opción, no. La primera opción es orar. El resto son opciones que quedan, pero siempre la primera opción es orar.
A pesar de los errores que cometió Josafat anteriormente al aliarse con Acab e ir a la guerra con Acab, estos no evitaron que convocara al pueblo para esta jornada. Un buen liderazgo, hermanos, enseña de Dios en tiempos buenos, como lo comentamos anteriormente y como hizo Josafat, y también en tiempos de ansiedad. Analicemos la oración de Josafat. Y Josafat oró diciendo: oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Según de Crónicas 26, nueva traducción viviente. Aunque Josafat se había aliado con Acab, no permitió que los ideales religiosos de éste lo contaminara. Seguía creyendo en el único Dios verdadero, quien controla todos los reyes de la tierra. Creía en el poder de Dios. Esta fe manifestada a Dios en su oración es una de las causas por las cuales la Biblia dice que fue uno de los 7 reyes de Judá que hizo las cosas bien delante de los ojos de Dios. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no le diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Según de Crónicas 27. Recuerda a Dios no solo sus promesas, sino sus cumplimientos. Las promesas hechas durante el tiempo de la era patriarcal. También debemos recordar, hermanos, que precisamente los que están atacando a Judá en este momento, o los que van a atacar a Judá en este momento, los edomitas, los amonitas y los moabitas, Dios les había dado tierra a ellos. Y Dios les había dicho a los israelitas, esa tierra era de cada una de estas naciones y que se las había dado, que ninguna de esa tierra iba a ser parte de la que le iba a entregar a Israel. Ahora son estas naciones, los parientes de los hebreos, los que quieren apoderarse de la tierra de Israel. Cuando Dios le dijo a los israelitas que no se apoderaran de la tierra de ellos. Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Ellos dijeron, cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia, ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. Según de Crónicas 28:9. Josafat ahora recuerda cuando Salomón dedicó el templo a Dios. Esto en la era judaica, en el tiempo del Reino Unido. Piensen que en la oración recuerda hechos de la era patriarcal, cuando le recuerda a Dios la promesa hecha a Abraham, y ahora le recuerda a Dios los tiempos cuando Salomón le dedicó el templo. Ahora mira lo que los ejércitos de Amón, Moab y del monte Seir están haciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto. Así que las rodearon y no las destruyeron. Mira cómo nos pagan ahora, porque han venido para echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia. Según de Crónica 20, 10 al 11. Y esto era lo que comentaba anteriormente. Dios no había permitido que los hebreos invadieran las naciones o el territorio de estas naciones de Amón, de Moab y de los edomitas o las que habitaban el monte Seir. Ellos, por orden de Dios, respetaron la tierra de sus parientes. Ahora son sus parientes los que se quieren aprovechar de la paz y tranquilidad que hasta ahora había gozado Judá, pues ni los árabes ni los filisteos los habían atacado. Seguimos analizando la oración de Josafat. Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Josafat manifiesta, solo tú los puedes detener.
somos impotentes. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. En ti podemos encontrar la fuerza que necesitamos para enfrentar este enorme ejército. Y la respuesta de Dios: el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, un levita, quien era un descendiente de Asaf. Recordemos que Asaf era el principal músico de David. Dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuche, rey Josafat. Esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Y esto, hermanos, esto es para llenarnos a nosotros de gozo, de paz, de tranquilidad. Cuando nosotros estamos frente a una situación donde somos impotentes, donde la situación es tan adversa, que es como un ejército poderoso que está a punto de atacarnos, cuando no sabemos qué hacer y buscamos ayuda de nuestro Dios, Dios nos dice: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Dios lucha en favor nuestro. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dijo el apóstol Pablo. Mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Marchar contra ellos significaba, hermanos, vestirse para la batalla. No significaba que como Dios iba a pelear por ellos, ellos no iban a hacer nada. Le dice Dios: mañana marchen contra ellos. Y para que ellos salieran a marchar, tenían que vestirse para la batalla. Tenían que vestirse con su ropa de guerra. Y Dios les dice: los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis, al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Los van a encontrar, se van a enfrentar, los van a tener frente a frente. No es que ustedes van a huir del ejército, no, ustedes los van a encontrar. Pero yo soy el que voy a obrar. Significa alistar el ejército. Significa ir hasta el sitio dispuesto a batallar. Sin embargo, les dice Dios, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Qué hermosas son todas estas palabras, hermanos. Ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones. Repito, tienen que ir hasta allá, pero quédense quieticos y observen la victoria del Señor. Ustedes ni siquiera van a tener que luchar. Quédense quietos y observen la victoria del Señor. Dios está con ustedes. Y todas estas son las instrucciones de Dios. Ellos deben acatarlas si quieren que se cumpla, si quieren ganar la victoria. No es que Dios los va a librar de enfrentarse al enemigo. Lo van a tener cara a cara, pero Dios va a ser el que va a luchar por ellos. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Después los levitas de los clanes de Coat y de Coret se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor Dios de Israel. Todo el pueblo adoró a Dios, dice la Biblia, pero solo los levitas de los clanes de Coat y Coret eran autorizados para alabarlo. La adoración venía de parte de todo el pueblo. La alabanza de parte de los indicados y designados por Dios para que fuesen alabados. No era
hermanos, que en Judá cualquiera agarraba una lira y empezaba a tocar para alabar a Dios. No, tenía que ser levitas, los clanes de Coat y Coré, los descendientes. Eran ellos los autorizados para alabarlo. Qué bendición la nuestra, donde usted y yo podemos adorar y alabar a nuestro Dios. Esa es una de las grandes diferencias entre los dos pactos, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto, Dios había designado a los levitas para que fueran los encargados de alabar y servir en el templo del Señor. En el nuevo pacto, todo cristiano con convicción propia puede adorar y alabar a nuestro Dios conforme a como Dios lo ha mandado. No como nosotros lo querramos hacer, sino conforme a como Dios lo ha mandado. Temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. Crean en el Señor y permanecerán firmes. La firmeza depende de nuestra fe en el Señor. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. En nuestro tiempo equivaldría a decir a crean en su palabra, crean en sus promesas y tendrán éxito. Ya que en este siglo XXI y muchos siglos más atrás, casi que a partir del siglo II, la profecía cesó. Ya no hubo más profecías, ya no hubo más profetas de parte de nuestro Dios. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaba: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Según de Crónicas 20:21. Una manera, hermano, de mostrar que no tenían miedo, sino que confiaban en Dios, era cantar. Eso fue lo mismo que hicieron Pablo y Silas en la cárcel después de haber recibido unos cuantos latigazos. Cantaban, cantaban al Señor, agradeciendo y mostrando que no tenían miedo, que el Señor estaba con ellos. Y es que cuando se confía en Dios, nuestro Padre actúa de maneras maravillosas. A Pablo y a Silas los liberó de la cárcel, y a Judá, lo que vamos a leer a continuación. Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. Después de destruir el ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. Según de Crónicas 20, 22 al 23. Esto fue obra del Señor, los confundió para que ellos se mataran entre sí. Dios actúa, hermanos, de manera extraordinaria y muchas veces de manera inexplicable. Dios confunde al enemigo y ellos solitos se encargan de ellos mismos. De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Había tanto botín que les llevó 3 días solo para juntarlo, según de Crónicas 20, 24 al 25. Dios los había mandado a vestirse para la batalla, solo para que recogieran el botín, para que vieran el triunfo. Dios a nosotros nos reviste de Cristo solo para recoger el botín, hermanos. El botín que su Hijo Jesús
pudo ganar por su gracia y por su misericordia, nosotros no debemos hacer nada, quedarnos quieticos, solo obedecer sus mandamientos y verlo actuar. Esta gente, para recoger el vestir, tuvo que vestirse para la batalla, subir y encontrarse con este ejército. Pero lo que encontraron fue una gran cantidad de cadáveres, porque Dios había luchado por ellos. La gracia y la misericordia de Dios manifestada ahí. Pero ellos tuvieron que obedecer, tuvieron que ir hasta el sitio. La gracia y la misericordia de Dios se muestra hacia el ser humano, pero nosotros tenemos que vestirnos igual que ellos. Tenemos que revestirnos de Cristo y afrontar en obediencia a los mandamientos de Dios las posibles batallas que se puedan presentar, de las cuales Dios luchará por nosotros. Si tenemos fe, si creemos en el Dios nuestro, en nuestro Salvador, en nuestro Redentor. Y si confiamos en su palabra, como lo acabamos de leer hace un momento. Al cuarto día, recuerde que estuvieron 3 días recogiendo el botín, al cuarto día se reunieron en el Valle de la Bendición, el cual recibió ese nombre aquel día porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Aún se conoce como Valle de la Bendición hasta el día de hoy. Luego todos los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza, rebosando de alegría porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos. Entraron a Jerusalén al son de arpas, liras y trompetas, y se dirigieron al templo del Señor. Cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Así que el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le había dado descanso por todo el territorio. Las únicas guerras a las que asistió Josafat fueron para ayudar a los del reino del norte. Más adelante vamos a estudiar de otra guerra en la que participó. Judá, en el único momento que se vistió para ir a la guerra, fue en contra de estos ejércitos y no lucharon. Se vistieron para recoger el botín. El reino de Judá siempre se mantuvo en paz. Por el momento, dejemos a Josafat y vayámonos o trasladémonos hasta el reinado de Israel, donde Ocosías sustituye al rey Acab. Lo vamos a nombrar como Ocosías y entre paréntesis Is de Israel, ya que hay nombres que se repiten tanto en los reyes de Judá como en los reyes de Israel. Y para nuestro mayor entendimiento, los vamos a designar de esa manera. Mientras Josafat aún reinaba en Judá, en el reino de Israel comienza a gobernar Ocosías. Ya saben, cuando aparezca entre paréntesis Is, se refiere al Ocosías de Israel. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a gobernar Israel en el año 17 del reinado de Josafat en Judá. Reinó en Samaria 2 años. Hizo lo malo a los ojos del Señor al seguir el ejemplo de su padre y de su madre, y también el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, quien había hecho pecar a Israel. Ocosías sirvió a Baal y le rindió culto, con lo que provocó el enojo del Señor, Dios de Israel, tal como lo había hecho su padre. Primera de Reyes 22, 51 al 53. Durante el gobierno de este rey de Israel, el profeta Elías vuelve a tener participación. Después de la muerte del rey Acab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Cierto día, el nuevo rey de Israel se cayó por la reja de la ventana de una habitación en el piso superior de su palacio en Samaria y quedó gravemente herido. Entonces envió mensajero al templo de Baal Zebut, dios de Ecrón, para que consultara si iba a recuperarse. Entonces el ángel del Señor le dijo a Elías, quien era de Tisbe: ve y enfrenta a los mensajeros del rey de Samaria y pregúntales: ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué recurren a Baal Zebú, dios de Ecrón, a consultarle si el rey va a recuperarse? Por lo tanto, esto dice el Señor: nunca te levantarás de la cama donde estás. Ten por seguro que morirás.
Entonces Elías fue a transmitirles el mensaje. Cuando los mensajeros regresaron, el rey les preguntó, ¿por qué volvieron tan pronto? Ellos contestaron, se nos cruzó un hombre y nos dijo que regresáramos y le diéramos este mensaje al rey. Esto dice el Señor, ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué mandas hombres a preguntarle a Baal-Zebú, dios de Ecrón, si vas a recuperarte? Por eso que hiciste, nunca te levantarás de la cama donde estás. Ten por seguro que morirás. ¿Qué hombre les dijo eso? Preguntó el rey. ¿Cómo era? Y ellos contestaron, era un hombre velludo y tenía un cinto de cuero en la cintura. Elías de Tisbe, exclamó el rey. Entonces envió a un capitán del ejército con 50 soldados para que lo arrestaran. Lo encontraron sentado en la cima de una colina y el capitán le dijo, hombre de Dios, el rey te ordena que vengas con nosotros. Elías respondió al capitán, si yo soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y te destruya a ti y a tus 50 hombres. Enseguida cayó fuego del cielo y los mató a todos. Entonces el rey envió a otro capitán con otros 50 hombres y el capitán dijo a Elías, hombre de Dios, el rey te exige que bajes de inmediato. Elías respondió, si yo soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y te destruya a ti y a tus 50 hombres. Y de nuevo el fuego de Dios cayó del cielo y los mató a todos. Por tercera vez, el rey envió a un capitán con 50 hombres, pero esta vez el capitán subió a la colina, se arrodilló ante Elías y le suplicó, hombre de Dios, por favor, perdone mi vida y también la vida de estos 50 siervos suyos. Sabemos que cayó fuego del cielo y destruyó a los primeros dos grupos, pero ahora le ruego que me perdone la vida. Según de Reyes 1, 9 al 14. Entonces el ángel del Señor le dijo a Elías, desciende con él y no le tengas miedo. Así que Elías se levantó y fue con el capitán a ver al rey. Así que Elías dijo al rey, esto dice el Señor, ¿por qué enviaste mensajero a Baal-Zebú, dios de Ecrón, a preguntarle si te recuperarías? ¿Acaso no hay Dios en Israel para contestar tu pregunta? Ahora, porque hiciste esto, nunca te levantarás de la cama donde estás tú. Ten por seguro que morirás. Las mismas palabras que le había mandado a decir con los hombres, se las está diciendo Elías de frente a Ocosías. El espíritu de Elías, el poder de Elías, la valentía de Elías. Así que Ocosías murió como el Señor lo había anunciado por medio de Elías. Dado que Ocosías no tenía ningún hijo que reinara en su lugar, su hermano Jorán lo sucedió en el trono. Esto ocurrió en el segundo año del reinado de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. Los demás acontecimientos del reinado de Ocosías están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel, según de Reyes 1, 17 al 18. De la misma manera como Elías enfrentó a Acab, enfrentó a Jezabel, ahora enfrentó a Ocosías. Ahora, hermanos, nos situamos en el segundo año de Jorán. En la Reina Valera lo traduce como Jorán y entre paréntesis, de Judá, que es hijo de Josafat. Porque ahora nos encontramos con un Jorán en Israel, o nos vamos a encontrar con un Jorán en Israel y con un Jorán en Judá, así como nos vamos a encontrar con nos encontramos con un Ocosías en Israel y también nos vamos a encontrar con Ocosías de Judá. Y es la manera de identificarlos. Al parecer, el Jorán de Judá reinó en paralelo con los últimos años de su padre Josafat. En las próximas lecciones vamos a estudiar más sobre estos reyes de Judá e Israel. Por lo pronto, regresemos nuevamente con el profeta Elías. No se confundan, estamos llevándolo todo de manera paralela a medida que vayan sucediendo los acontecimientos. ¿Qué pasó con Elías? Lo habíamos dejado en la cueva ubicada en el monte Sinaí, donde tiene un diálogo con el Señor. Y le preguntó el Señor, ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Elías, hermanos, allá en el monte Sinaí, le manifestó 3 quejas al Señor. La primera queja
el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. La segunda queja, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Y la tercera, yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Dios respondió de qué manera iba a cubrir cada una de las inquietudes presentadas por Elías. Entonces el Señor le dijo, Elías, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Ninsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará. Y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Primera de Reyes 19, 15 al 18. Si observamos el mapa de la derecha, vamos a ver que Elías arranca nuevamente desde el monte Sinaí, regresa a Beerseba, sube a Samaria y el mandamiento de Dios era ir hasta Aram, hasta el desierto de Damasco. La primera queja, el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. La respuesta de Dios, cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Los sirios habían estado en constante guerra contra Israel. Dios les había dado la victoria a Israel sobre Ben-Hadad II. Mas Acab lo había dejado con vida, como lo estudiamos en lecciones pasadas, y esto hizo que en una batalla posterior Acab resultase muerto. Luego de Acab, gobernaron por Israel Ocosías y Joram, el Joram de Israel, para luego reinar Jehú, el cual sería la respuesta a la segunda queja de Elías. Todavía no hemos estudiado a Joram, por lo tanto no hemos llegado todavía tampoco al reinado de Jehú, que va a ser la respuesta de la segunda queja de Elías. Ben-Hadad II, rey de Siria, siguió con vida durante muchos años más. Y vamos a ver más de sus acciones a medida que estudiemos a Eliseo. Hazael, años más tarde, sería el encargado de dar muerte a Ben-Hadad II y reinar a Siria, tal y como Dios se lo había dicho a Elías. Es interesante hacer notar que Elías ya había sido arrebatado por Dios cuando Hazael comienza a gobernar, por lo que Elías físicamente, en persona, no fue quien lo ungió. ¿Quién lo hizo? ¿Qué hizo Hazael como instrumento de Dios? Eso lo vamos a estudiar dentro de un momento y también cuando lleguemos a las lecciones respectivas. La segunda queja de Elías es que derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas, haciendo alusión a Acab y a Jezabel, quienes habían derribado los altares de Jehová. La respuesta de Dios, después unge a Jehú, nieto de Ninsi, para que sea rey de Israel. Jehú destruiría la dinastía de Acab y erradicaría el culto a Baal. Jehú sería el encargado de dar muerte a Jezabel. Eso sucedería después de los reinados de los descendientes de Acab, de Ocosías, del cual ya estudiamos, y del Joram de Israel, que vamos a estudiar en próximas lecciones. Elías, para el tiempo en que Jehú es nombrado rey de Israel, ya Elías había sido arrebatado, por lo que no es Elías en persona, de manera física, el que ungirá a Jehú. La tercera queja, y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Acab y Jezabel habían dado a muerte a muchos profetas. La respuesta de Dios, unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal, ni lo han besado. Dios le dice, no todos los profetas han muerto, por lo tanto no está solo. Hay 7,000 que aún viven, entre ellos va a estar tu sustituto.
En la tierra Abel Meola vive Eliseo, a quien ungirás y será quien tome tu lugar. Eliseo sí será ungido personalmente por Elías. El plan de Dios a mediano plazo. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo lo matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Primera Reyes 19:17. Este es el orden bíblico en que se dieron las cosas. Elías unge a Eliseo, según Primera Reyes 19 al 21. Eliseo unge, entre comillas, y vamos a explicar luego por qué, a Hazael, según Segunda Reyes, capítulo 8, versículos 7 al 15. Y un miembro del grupo de profetas de Eliseo unge a Jehú, también entre comillas, Segunda Reyes, capítulo 9, versículos 1 al 13. Fíjese que de todo eso, Elías solamente a Eliseo unge, y también entre comillas ahí debía haber puesto. La palabra ungir es usada de manera simbólica, pues al único que se le derrama aceite sobre su cabeza es al rey de Israel, a Jehú. Este es un rey muy especial, a que fue nombrado rey de Israel. La idea principal de ungir es apartar para el servicio de Dios. En este sentido, los tres fueron apartados para su servicio. Y como vamos a estudiar, el servicio a Dios que prestará Hazael no será nada agradable para Israel. Cada una de estas tres cosas las hará, como dijo Dios, Elías, no físicamente, sino espiritualmente. ¿Cómo es eso? Vamos a ver. La palabra de Dios habla del espíritu de Elías como sinónimo de fortaleza, como sinónimo de valentía, de guía espiritual. Cada una de estas personas tendrán que afrontar los hechos con ese espíritu. La Biblia nos habla de otro personaje que vino a este mundo a afrontar con fuerza, valentía y guía espiritual a un pueblo descarriado. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas 1:17. Desde el punto de vista de Dios, fue Elías quien realizó todos los actos. Cuando Eliseo, siendo siervo de Elías, constituyó a Hazael, la acción se consideró como realizada por Elías. Del mismo modo, cuando el siervo de Eliseo constituyó más adelante a Jehú, por orden de Eliseo, la acción se consideró como realizada por el mismo Elías. Una vez más, en efecto, Elías actuó por medio de Eliseo. De manera similar, las acciones de Juan el Bautista fueron consideradas como si las hubiese realizado Elías. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Mateo 17:10 al 13. Más adelante Eliseo también le va a pedir a Elías que le dé la porción, el doble de su espíritu, el doble de la valentía, del poder. Elías va a salir del monte Sinaí y se va a desplazar hasta Abel Meola, como le había dicho Dios. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando en un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su capa sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Primera Reyes 19 al 21. Elías emprendió el viaje de regreso tal y como el Señor se lo había indicado, hasta llegar a Abel Meola. Si observamos el mapa de la derecha, encontramos que Abel Meola
está al norte de Samaria. Allí encontró Elías a Eliseo, quien estaba arando. Esta descripción nos habla de la condición económica de la familia de Eliseo. Prácticamente tenían una pequeña empresa de agricultura donde habían 12 bueyes, tenían siervos y Eliseo estaba arando el último par de bueyes. Tras un largo tiempo de sequía, los agricultores salían nuevamente al campo. Recordemos ese tiempo de sequía que vivió Israel durante los tiempos de Acab. Eliseo estaba arando en el campo con 12 pares de bueyes y este tenía el último par. Eliseo tenía obreros a su mando quienes llevaban los otros bueyes. Elías llamó la atención de Eliseo al arrojarle su capa sobre sus hombros. Esta fue la manera en que lo ungió, en que lo apartó para el servicio de Dios. No derramó aceite sobre Eliseo, sino arrojó su capa sobre sus hombros. Es muy probable que Eliseo haya oído hablar de Elías y de sus grandes hazañas, entre ellas lo que había sucedido en el monte Carmelo. Cuando Elías arrojó la capa sobre los hombros de Eliseo, siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes y salió corriendo tras Elías y le dijo: deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió: regresa, pero piensa en lo que te hice. ¿Qué le hizo? Pues le arrojó la capa sobre sus hombros y Eliseo entendió que debía seguirlo y debía pensar muy bien en lo que eso significaba. Elías seguía siendo buscado para darle muerte por Acab y Jezabel. En este tiempo aún no había Ocosías entrado a reinar Israel. Seguir a Elías significaba peligro de muerte. Al arrojar la capa sobre sus hombros, era la manera como Elías le estaba diciendo: serás mi sucesor. Hasta este momento, la capa de Elías, que estuvo siempre con él, había servido para cubrir su rostro ante la presencia de Dios, según 1 Reyes 19:13. Hasta ahora no había sucedido nada maravilloso con la capa, como va a suceder posteriormente y como luego lo estudiaremos. Por lo que Elías, al darle su capa a Eliseo, no le está asegurando ningún tipo de poder milagroso, sino que le está asignando su nuevo trabajo. En esa nueva responsabilidad es en lo que debe pensar Eliseo. Ya no iba a estar bajo la comodidad de su casa ni de la riqueza de su familia, aunque esto no significaba que debía romper vínculos con ellos, pues Elías le dice que puede regresar a despedirse de ellos. Se han hecho muchas críticas sobre esta actitud de Eliseo, comparándola con el hombre que describe Jesús en los evangelios. En Lucas 9, 61 al 62, cuando invita a la gente a seguirle, otro dijo: sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Pero Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y luego mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. La diferencia entre Eliseo y el hombre de Lucas 9 reside en el corazón de los implicados. El de Lucas, o los de Lucas 9, 57 al 62, estaban poniendo excusas. Elías no estaba poniendo excusas. Estaba presto a dedicar su vida a seguir a Elías en el servicio de Dios. Y eso lo observamos en la siguiente acción de Eliseo. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne, repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Eliseo no puso la mano en el arado y miró hacia atrás. Al contrario, mató a los bueyes y acabó con el arado. Con la madera del arado hizo una fogata. Eliseo con esta acción está cambiando los bueyes por el manto de Elías. Eliseo está cambiando de oficio. Eliseo viajó con Elías durante los siguientes 10 años más o menos, preparándose para la obra que tenía por delante. No volvemos a leer acerca de Eliseo, sino hasta 2 Reyes capítulo 2. Pero los pocos detalles disponibles me llevan a pensar que Eliseo hizo lo que dijo que haría: te seguiré. Ya hemos estudiado algunos eventos transcurridos, entre los cuales no se nombra Eliseo, pero que es muy probable que él haya estado presente.
pues sucedieron durante el camino de regreso de Elías. Cuando Elías confronta a Acab por la viña de Nabot, la sentencia que el Señor hace a Acab y a su familia. Cuando Elías hace frente a la fuerza militar enviada por Ocosías, según de Reyes capítulo 1. No obstante, entienda que Eliseo no viajaba con Elías como el profeta asociado, ni como el segundo al mando. Según Primera de Reyes capítulo 19, versículo 21, Eliseo era ayudante de Elías. Eliseo viajaba como siervo. ¿Qué servicio daba Elías? Cuidaba de la necesidad de éste, cuales fueran ellas. En Segunda de Reyes capítulo 3, versículo 11 al 12, la Biblia latinoamericana dice: aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que derramaba el agua en las manos de Elías. Era el siervo de Elías. En la próxima lección vamos a seguir estudiando sobre el ministerio del profeta Eliseo. Espero que esta lección le haya servido de mucha edificación y de ánimo para mantenernos firmes ante las promesas y la fidelidad de nuestro Dios. No tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Bendiciones para todos.